Doctor, adelante. Sebas, muchas gracias. Y todos y todas, muchas gracias también por el acompañamiento. Les damos la bienvenida a este ciclo de webinars que vamos a tener. Si me ayudas ahí, Sebas, con la presentación, porfa. Este es el primer webinar de muchos que queremos hacer este año. El año pasado hicimos algunos relacionados con automatizar servicios legales con N8N. Nos dimos cuenta en un aprendizaje muy grande que el nivel de la audiencia que teníamos necesitaba primero un proceso de entendimiento estratégico de cómo preparar la casa, el equipo, la empresa, la firma, para adoptar tecnología de manera responsable, porque había muchas preguntas relacionadas con seguridad, muchas preguntas relacionadas con retorno de inversión, con cómo escoger la herramienta correcta entre este mar que hay de distintas soluciones. Entonces, queremos hacer este primer webinar del año para responder varias de esas preguntas que a diferencia de los webinars en el formato anterior, nos íbamos con un flujo construido. La idea es que hoy nos vayamos con una base de conocimiento amplia que nos permita tomar mejores decisiones al interior de las organizaciones. Queremos darles la bienvenida a esto que hemos denominado con Sebastián Blue Mind. Blue Mind de Bloom Florecer significa una promesa de nuestra parte que con Sebastián queremos tratar de solucionar en la industria legal, y es cerrar esa brecha que existe entre el talento profesional de la formación de nuestra profesión y la adopción de tecnología en en distintos frentes. Esto lo hacemos porque hemos podido tener contacto con abogados de muchos sectores desde que empezamos a postear en LinkedIn y que empezamos a movernos más en redes sociales, y vemos en todos los sectores un punto común, y es que nuestra formación tiene un componente muy apegado al derecho y por ende se desliga de otras habilidades estratégicas que se requieren para afrontar este nuevo panorama de la inteligencia artificial, y que usualmente si no somos personas que tuvimos la oportunidad de desempeñarnos en el sector de la tecnología, de las startups, emprendimientos, no hemos tenido cercanía a esas habilidades que se requieren para afrontar de manera correcta la entrada al mundo de la inteligencia artificial. Entonces, nuestro propósito básicamente es que este año vamos a empezar a hacer muchos webinars gratis. Toda la información que vamos a compartir es gratuita. De aquí en adelante es una especie de ruta de formación. Con Sebastián estábamos hablando de cuál es la mejor alternativa para tratar de posicionar una solución en el mercado legal y de los servicios legales. Y la conclusión fue: necesitamos primero pasar los mejores problemas de las firmas, de las entidades, y eso lo vamos a hacer tratando de solucionar distintos problemas que hemos identificado en los distintos sectores, compartiendo con personas, hablando a través de este tipo de espacios y webinars. Por esa razón, si alguna de las personas presentes tiene una duda, pueden irla escribiendo por el chat. Sebastián nos va a estar apoyando con eso. Y también tengamos en cuenta que esto es una formación gratuita para que podamos maximizarla y crear una comunidad. Nuestro propósito es llegar a eso, tener una comunidad de abogados que estén enfocados en desarrollar este tipo de herramientas para proponer soluciones que les sirvan al ecosistema legal. Así que les sirvan a todos los abogados, que construyamos un sistema y sigamos avanzando. Entonces, rápidamente, ¿quiénes somos nosotros? Les presento también a Sebastián Giraldo. Sebastián es abogado, es el CEO de Más, un estudio que se dedica a hacer automatización de procesos en servicios legales, con mucha experiencia en temas técnicos y de automatizaciones, diseños de flujos. Ha sido director de muchas empresas a nivel general, de gerencia general. Así, es consultor en este momento de desarrollo de tecnología y es asesor de grandes corporativos. Esto es importante para que entiendan más o menos esta dupla que les presentamos entre Sebastián y yo, hacia dónde se dirige. Y básicamente, de mi lado, yo soy abogado, soy especialista en Derecho Comercial, también soy especialista en innovación legal, soy profesor de transformación digital del derecho ya hace muchos años, soy product manager. Yo hice transición de ser abogado a dedicarme a roles 100% de estrategia de negocios y de tecnología, transformación digital al interior de las empresas. Y a diferencia de Sebastián, que ha estado en empresas grandes y grandes corporativos, yo he asesorado startups y emprendimientos, eh, digamos que tienen modelos de negocio a nivel jurídico un poco más retadores en el sentido del modelo regulatorio que tienen esos negocios. Dicho esto,
Somos un equipo muy abierto, estamos a, digamos que un chat de distancia, pueden escribirnos cuando quieran. Al inicio les dejamos un QR que es muy importante, que se linka a la comunidad de WhatsApp, donde queremos seguir compartiendo mucho contenido de valor. Volvemos a reactivar, digamos que toda la información que les venimos compartiendo desde esta semana. Y la idea es que en ese grupo podamos compartir información relevante sobre nuevas iniciativas, herramientas tecnológicas que ustedes puedan acceder para, digamos que, implementar al interior de sus organizaciones. Vamos a seguir compartiendo información de nuestros webinars, por allá mandamos las presentaciones, la información de nuestra cuenta, las grabaciones y muchos recursos de valor. La idea es que sigamos moviendo esa comunidad, que sea un recurso para que nos apoyemos entre todos a construir. ¿Listo? Ahora sí, comencemos. Perdón, dos avisos antes, parroquiales antes de comenzar. Dentro del chat les acabo de enviar el link para que se unan a la comunidad. Es un grupo de WhatsApp, es el que les estaba hablando inmediatamente antes, Iván. Bienvenidos. Y allí es donde nos pueden encontrar de manera más fácil. Tan pronto nos escriben, respondemos. Y otra cosa ahí que se comió el señor Iván, y también soy especialista en Derecho Comercial y tengo una especialización en Gerencia Logística. Ahora sí, dale. Gracias. Bueno, empecemos describiendo el problema. El error más común del mercado hoy es utilizar inteligencia artificial sin hacer un proceso de transformación digital previo. ¿Por qué lo vendemos como el error más común? Porque no sé si se han dado cuenta que hoy en día está en auge la creación de flujos y automatización de procesos, porque existen herramientas como N8N y como distintas herramientas de automatización de procesos que les permiten a las personas, sin ser programadores, automatizar procesos de una manera mucho más sencilla. Esto es bueno porque por un lado nos acerca al panorama digital sin necesidad de contratar un desarrollador o un técnico, un ingeniero, pero por otro lado ha abierto digamos que un abismo muy grande hacia gastos en herramientas de inteligencia artificial que no generan una eficiencia o no se traducen en una eficiencia operativa ni tampoco generan un retorno de la inversión. Entonces, muchos abogados quieren aplicar esta inteligencia artificial de inmediato para ahorrar tiempo, pero si no piensan primero en cómo están sus procesos de negocio, cómo están sus equipos de trabajo, cómo está su infraestructura, difícilmente esos proyectos que tengan inteligencia artificial y automatizaciones van a generar un impacto positivo dentro de sus organizaciones. Y aquí una premisa fundamental: la tecnología es buena o mala. La tecnología, depende de cómo la usemos, nos genera un resultado positivo o negativo. Y acá traigo un caso, yo sé que acá estamos personas de distintos países, pero les traemos un caso puntual en Colombia que me imagino que vieron en otras jurisdicciones. Llega el 2020, el COVID, y la justicia colombiana se obliga a detener un sistema presencial con un edificio, con juzgados a los que las personas asistían de manera presencial a preguntar por su expediente. Nos confinan a todos en el aislamiento y se ven obligados a la creación de una herramienta tecnológica para seguir operando la justicia en Colombia. La propuesta de la rama judicial, entre otras muchas, fue una plataforma que se llamaba Siglo XXI, que estaba enfocada en soportar la operación de los procesos judiciales en Colombia, tal cual como lo establecía el Código General del Proceso. ¿Qué hizo la rama judicial? Hacer lo mismo que hacían presencial, pero ahora por Internet. Aquí es donde vemos que hay una aplicación de tecnología a un proceso existente, que es el proceso de la justicia en Colombia, y los resultados, entre otros, tres muy importantes: hubo un aumento considerable de los índices de congestión judicial. Ustedes pueden ver los COMPES en los cuales se ha, digamos que, vislumbrado ese problema de manera significativa. Hubo un aumento en las cargas de digitalización de los operadores judiciales. Personalmente me tocó ver muchos colegas cercanos que tenían que trabajar horas extra para digitalizar todos esos expedientes físicos y poderlos subir. Y muchos juzgados siguen trabajando de la misma manera. Aumentamos la carga del operador judicial porque le dimos un trabajo adicional que antes no tenía, porque ahora tiene que hacer lo mismo que hacía antes, pero tiene que digitalizar toda la experiencia presencial en la plataforma web.
Y por último, sí hubo un impacto positivo y fue el acercamiento de los usuarios a la justicia. Era más fácil acceder, ya no tenías que desplazarte hasta un juzgado para poder preguntar sobre tu proceso. Pero eso también genera impactos que no son 100% positivos, porque los operadores judiciales, y una de las grandes causales de la congestión judicial, por las encuestas que nosotros hemos realizado, es por el aumento en la atención al público derivado de que ahora estás a un correo electrónico de distancia. Y a pesar que la herramienta ya tiene, digamos que sitios para poder verificar el estado de tu proceso, las personas siguen preguntando directamente a los juzgados a través de correo electrónico cuál es el estado de mi proceso, y eso ha aumentado en gran manera las tareas administrativas que ellos tienen que seguir. Este es un caso perfecto de cómo se aplica tecnología a un proceso existente, pero se genera un resultado completamente opuesto a lo que entendemos por generar eficiencia o mejoramiento de un proceso. ¿Por qué? Porque no pensaron en rediseñemos antes digamos que el proceso con el cual nosotros hacemos revisión de los casos judiciales en Colombia. El Código General del Proceso seguía siendo el mismo, las etapas del proceso seguían siendo las mismas. No optimizaron las etapas del proceso, no dijeron eliminemos la etapa de admisión porque hay controles de legalidad posteriores, no dijeron tratemos de buscar alternativas para que los funcionarios judiciales no tengan una carga de digitalización tan alta. Tratemos de buscar herramientas para solucionar la atención al público y que esto no recaiga en los operadores de justicia. Y así sucesivamente no se hicieron las preguntas correctas para poder aplicar tecnología a el problema que tenían en ese momento. Entonces, antes de invertir en inteligencia artificial, hay que diagnosticar cómo trabajamos hoy. Un equipo legal sin una transformación digital es un terreno resbaladizo para cualquier proyecto ambicioso de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué significa esto de ordenar la casa primero y hacer primero un proyecto de transformación digital? Nosotros alrededor de nuestra experiencia sabemos que tenemos que pensar principalmente en tres cosas. Primero, pensar en los clientes y en conectar con la realidad de nuestros clientes. Cuando nosotros asesoramos firmas de abogados o asesoramos equipos legales, muy pocos, por no decir casi ninguno, hace encuestas de satisfacción del cliente o hace entrevistas de usuarios y de clientes en los que confrontan al cliente y le preguntan qué sientes, qué opinas y cómo percibiste mi servicio. ¿Qué crees que debo hacer para mejorar? Y yo siento que esto es algo que cuesta muchísimo, y entendemos el proceso porque no es fácil ponerse al frente del cliente de una manera vulnerable, sobre todo porque los abogados tenemos una tendencia a construir una imagen de superioridad intelectual en materia del conocimiento, porque pues es el servicio que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos un servicio de conocimiento específico para acceder al derecho, acceder a las normas de la regulación ante un problema que tiene un usuario, un cliente, una empresa, etcétera. Tan así al punto que en mi salón de clases me encuentro muchas veces con la pregunta de, yo no entiendo a qué se refiere usted, profesor, cuando me habla de usuario. ¿Qué es eso de experiencia de usuario? ¿Quién es el usuario? Si el usuario puede ser, si usted es un abogado corporativo, su usuario puede ser el equipo comercial, puede ser el equipo de operaciones, puede ser la junta directiva. Hay distintos tipos de usuario o clientes internos, como usualmente le llamamos, que utilizan sus operaciones o sus servicios legales. Si usted está en una firma de abogados o si usted está en una entidad pública o está en la rama judicial, tu usuario es el ciudadano que quiere acceder a su servicio, que tiene un problema y una situación por resolver. Solamente cuando yo logro entender cuáles son las percepciones que tiene esa persona y ese usuario respecto a mi servicio, voy a ser capaz de identificar correctamente cuáles son esos puntos de dolor que yo debería resolver, porque puntos de dolor vamos a tener muchísimos. Ya les voy a contar ahorita cómo se puede hacer un buen ejercicio de priorización entre esos distintos puntos, pero pensar en el cliente como base fundamental de mi proceso de transformación digital es el punto cero para entender dónde empiezo y por dónde empiezo a desarrollar proyectos en materia de tecnología y de transformación digital. Luego viene una parte fundamental y es preguntarnos por los procesos y los datos. Esto es básicamente entender cuáles son mis flujos de trabajo, cómo atiendo a mis clientes, es un proceso de negocio, cómo hago debida diligencia de mis clientes o de mis proveedores, es otro proceso de negocio, cómo se generan contratos al interior de mi organización, es otro proceso de negocio, cómo contrato personal, es otro proceso de negocio.
cómo genero procesos disciplinarios es otro proceso de negocio y así sucesivamente tenemos que lograr identificar qué tenemos. Es donde vienen esos famosos ejercicios del as is, el estado actual de las cosas. Yo tengo que medir qué estoy haciendo, con qué herramientas, con qué personas y con qué recursos. Y algo muy importante de lo que ya vamos a hablar a profundidad más adelante es que yo tengo que empezar a construir datos digeribles y estructurados. Yo no puedo irme a la tecnología si sigo teniendo la información de mis contratos en PDFs. ¿Sí? Si yo no tengo una base de datos que sea digerible por alguna herramienta tecnológica que pueda desestructurar la información que nosotros guardamos en PDFs en bases de datos que sean medibles, que imaginemos en algún momento que la inteligencia artificial o cualquier, digamos que motor que utilice tecnología es una persona que solamente puede ver información en contexto en una sola pantalla, como nosotros, ¿sí? Solamente somos capaces de ver lo que tenemos al frente. No somos capaces de mirar 50 pantallas a la vez. Algo así puede pasar con la tecnología. Si nosotros no tenemos una sola fuente de la verdad, sino que tenemos muchas, y aparte de eso están en formatos desestructurados, digamos que vamos a caer en varios problemas a la hora de interpretar esa información. Eso mismo pasa a nivel tecnológico. Si yo no tengo centralizada mi fuente de datos o mi fuente de información, los resultados esperados al utilizar tecnología no van a ser los mejores. Y es por esa razón que una de esas primeras preguntas que debemos hacernos antes de empezar a generar proyectos de tecnología en nuestras organizaciones es, ¿dónde están mis datos? ¿Están organizados? ¿Son digeribles? ¿Son estructurados o no? Ahorita les estoy hablando de generalidad, luego ya vamos a hablar puntualmente de cada cosa. Y por último es preguntarse por los recursos. ¿Qué herramientas digitales uso o tengo? Y mi equipo de trabajo, cómo está compuesto, qué capacidades tiene y cómo afrontaría el uso de una herramienta como la que yo pretendo llevar a cabo. ¿Esto por qué lo digo? Porque he visto que grandes proyectos tecnológicos muy buenos que incluso conectan con la necesidad del cliente fracasan porque dependen de una persona, que es la que sabe automatizar el flujo. Se va esa persona y el flujo queda muerto, porque ese flujo no está formando parte, digamos que estratégica del ecosistema de la compañía y por ende, pues ese proceso de optimización que queríamos hacer se fue. Entonces, la idea de organizar la casa es modernizar la forma en la que nosotros trabajamos sin tecnología, para que estemos preparados para afrontar el uso y la implementación de tecnología de una manera estratégica y que no tenemos la plata a la basura. Acá el punto cero es que ustedes hagan una evaluación de madurez digital. El primer paso para hacer una evaluación de madurez digital en sus equipos es entender su infraestructura actual. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza usted? Muchas personas nos dicen, no, yo no tengo herramientas para trabajar tecnológicas todavía, yo trabajo a la antigua. Pero trabajar a la antigua ya es usar Excel, ya es usar Dropbox, o utilizar OneDrive, o utilizar Google Drive. Esas ya son suites tecnológicas que son muy avanzadas y tienen muchas herramientas interesantes que se pueden empezar a utilizar. Y yo tengo que entender dónde está mi infraestructura. Ese es un primer punto de partida que me va digamos que, dar a entender dónde estoy parado a nivel tecnológico para una primera base, una primera capa y las decisiones que vienen en el futuro, que básicamente son qué tipo de herramientas tecnológicas necesito. ¿Sí? Ya vamos para allá. Un segundo punto en materia de evaluar la madurez digital es entender las habilidades de tu equipo de trabajo. Nosotros tenemos que entender qué tanto saben las personas y créanme que los hallazgos son bien interesantes porque yo no solamente hago este tipo de ejercicios con abogados, yo también lo hago con otros profesionales. Me ha pasado mucho que en equipos de operaciones hay personas que no saben usar Excel y en lo mismo me pasa en equipos legales. Hay personas que todavía en Word no saben usar control de cambios. Y digamos que ese es un muro gigantesco que uno se encuentra cuando va a generar proyectos de transformación digital, porque claro, ¿no? Vienen lo que se llaman los adoptantes tempranos o los visionarios de tecnología, y a uno le empiezan a hablar del PROM, del N8N, de automatizar y un montón de terminología en inglés, y el feedback, por ejemplo, del grupo de abogados al que pertenece mi madre, que pertenece a la rama judicial, es todo el tiempo estás utilizando términos que nosotros no entendemos, nos perdemos y eso frena muchísimo la adopción digital y la transformación digital de las compañías y los equipos de trabajo. Entonces, una madurez digital correcta
parte del hecho de entender cuáles son las habilidades del equipo, no solamente en materia de trabajar con tecnología, sino del entendimiento general de conceptos que se requieren para trabajar con tecnología. No puedo pretender iniciar adopción de tecnología si no entiendo conceptos básicos que me van a permitir construir una base de conocimiento que me permita desarrollar proyectos digitales. El tercero, la cultura en datos, como ya les contaba, súper importante que nuestras decisiones se basen en información verídica, que sea medible y no por intuición. Uno de los errores principales es que nosotros creemos que como ya tenemos templates estructurados o los formatos de contratos o de providencias o de demandas estructuradas, creemos que todos tienen un mismo hilo, pero eso en el día a día no es así. Sus contratos tienen cláusulas que pueden tener efectos jurídicos distintos, que tengan consecuencias distintas a nivel jurídico, también a nivel operativo. Las fechas de vigencia son diferentes, los términos de vigencia de las pólizas de seguro son diferentes y así sucesivamente mucha información que una de las primeras preguntas que siempre hacemos es cuando preguntamos si tienen bases de datos organizadas, a veces ni siquiera las tienen, ¿sí? Tienen contratos en físico, tienen contratos en Google Drive o en OneDrive, y otras veces me dicen, sí, yo las tengo organizadas solo por el hecho de tenerlas en unas carpetas o bien estructuradas, pero cuando yo le hago la pregunta, si yo le hago, si yo hoy te pregunto, ¿cuál es el monto total que tendrías que pagar en penalidades si dejas de operar por una semana e incumples todos tus contratos? ¿Tú me podrías responder en 5 minutos o tendrías que revisar todos tus contratos para ver qué dicen todos tus compromisos en penalidades y en cláusulas penales para dar una respuesta? Muchas ocasiones ahí es donde dicen, yo me demoraría porque tendría que revisar contrato a contrato. Y eso es porque nosotros como abogados usualmente tenemos la cultura de trabajar con PDFs eh, y documentos, carpetas, en lugar de datos estructurados en listas, en bases de datos que sean digeribles por motores de análisis de datos que pues usan un formato muy diferente al que nosotros utilizamos en nuestros documentos estructurados. Y por último, hay que hacer algo que se llama el benchmark interno y es una calificación de 1 a 5 en aspectos clave de digitalización de documentos, automatización de tareas, el uso de analítica de información y datos, para más o menos situarnos y entender en dónde estamos y de ahí empezar a pensar soluciones que apliquen al nivel de madurez digital que tenemos. Piensen por un momento en ponerle un motor de Ferrari a un Renault 4. Probablemente, o sea, le están metiendo algo muy avanzado, algo que no va a soportar el poder de ese motor, ¿sí? Necesitaríamos eventualmente hacer unas transformaciones, unas modificaciones primero a la carrocería para después sí pensar en meterle un motor grande. Eso es básicamente hacer un proceso de calificación de madurez digital en el cual yo sitúo a las personas, a los recursos, a mis datos y a mi tecnología en un punto en el que sé cuál es el inicio de mi proyecto de transformación para que las soluciones que empiece a pensar vayan por ahí. Y uno de los errores principales que vemos en firmas de abogados es que usualmente siempre se van a la aplicación. No es que yo quisiera una aplicación donde se pueda ver los estados de los procesos, donde se pueda ver la jurisprudencia vigente o la normatividad, donde mi usuario pueda consultar, interactuar y demás, pero internamente todavía no están preparados para soportar una operación así, por más de que nosotros se la hagamos, se la produzcamos o incluso ellos la hagan con herramientas de vibe coding, que son esas herramientas para las que no necesitan programar, pero fácilmente les pueden entregar una aplicación. Al final, en la práctica se traduce en una desorganización operativa y un proyecto que no es sostenible en el tiempo porque no están preparados para soportar ese nivel de tecnicismo que requiere un proyecto como ese. Lo primero antes de elegir tecnología es entender nuestro proceso, ¿sí? Lo inicial que siempre nosotros recomendamos es que ustedes hagan un diagnóstico de su proceso identificando todo el flujo. Sí, hay muchas herramientas que ustedes pueden utilizar para el diagramado de procesos de negocio. Esa es una de esas habilidades y esas skills que a nosotros no nos enseñaron, que los ingenieros nos llevan mucha ventaja y por eso, no sé si ustedes han trabajado en algún momento con personas de procesos de calidad que manejan la ISO 9001, que todo el tiempo están centrados en documentar el proceso. Incluso los ingenieros también de software cuando van a producir una herramienta tecnológica, te dicen yo te la hago, pero tienes que darme el flujo y las historias de usuario. Cuando hablan del flujo, se refieren a ese mapita que se parece a un mapa conceptual que está compuesto por distintas fases en las que yo explico cómo funciona paso a paso un proceso.
Como nosotros no tenemos todavía ese conocimiento que se llama pensamiento sistémico, ¿sí? Que nosotros aprendimos a partir de principios cuando estábamos en las escuelas de derecho, ese pensamiento sistémico parte del hecho de entender mi servicio o mi producto como un sistema compuesto por procesos. Y cuando hablo de un proceso no me refiero a un proceso legal, una demanda o similar, sino me refiero a una serie de pasos que componen un proceso de negocio, como atender a un cliente, como hacer una factura, como, por ejemplo, elaborar un contrato y así sucesivamente todos los pasos que tienen que suceder para que se produzca un elemento de su modelo de servicio o de su organización. Entonces, solo cuando yo logro medir qué hago para llegar a eso, cuáles son todos esos pasos que yo tengo que cumplir para generar un contrato, voy a ser capaz de identificar los cuellos de botella y los problemas que podrían ser objeto de optimización. Pero no tengo que quedarme ahí, ¿sí? Esa es una fase inicial donde simplemente yo voy a entender cuál es el estado actual de mi proceso, de mi funcionamiento, y yo voy a pasar a tratar de identificar oportunidades de optimización. Ahora, una vez yo identifico esa oportunidad de optimización, que el cómo lo hago, se los cuento en la siguiente diapositiva, tengo que empezar a entender el tipo de necesidad que tengo, ¿sí? Porque hasta ahora hemos hablado de, yo ya entiendo mi proceso, entiendo cuáles son las fallas posibles de mi proceso, dónde pueden estar los puntos de optimización, y uno naturalmente empezar a pensar muchas ideas. Y yo digamos que quisiera hacer un ejercicio acá para que todas las personas de acá podamos participar. Es un ejercicio que yo siempre hago en mi salón de clase y es, yo les voy a dar 45 segundos para que me escriban por el chat al menos 10 usos de algo que les voy a contar ahorita. Y al final vamos a medir qué tan avanzados están en materia de innovación, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿están listos por ahí? Me mandan por favor una reacción para saber que todos estén por ahí. La reacción de la manita, que es como esta. Bien, súper. Entonces, la pregunta es, escriban por favor por el chat 10 usos que le darían ustedes a un ladrillo que sean diferentes a construir. No pueden decirme construir. 10 usos que le darían a un ladrillo que no sean construir. El tiempo empieza ya. Iván, yo no puedo. Ah, ya. Por acá ya están escribiendo en el chat. No, no va a ir a desayunar donde Alex, güey. Ya se les va a acabar el tiempo. Por favor, vayan enviando los que faltan. 10 usos que le darían a un ladrillo diferentes a construir. Listo, tiempo. Vamos a leer los resultados. Nos dicen por acá, ajustar la pata de la cama como una silla, como un ladrillo para defenderse de una persona. Este es muy abogado. Todos los abogados siempre me dicen como arma o como objeto contundente, dicen otros. Como pisapapeles, clásico, Sí, o los abogados, ¿no? como adorno para poner el desayuno. Es la primera vez que me dicen eso, pero chévere, interesante. Una base para elevar objetos, como repisa, como horno, separador, organizador, escalera, como parrilla o base de fogata, ¿sí? Para dejarlo en el computador y que no se presione alguna tecla y seguir corriendo un código. Ese está chévere. Levantar objetos, herramienta de defensa personal, otro penalista por acá, probablemente. Como pisapapeles, como soporte para detener la puerta, como base para una mesa, tope de puerta. Ven que hay unos usos muy parecidos, pero ¿les parece difícil ese ejercicio? Es retador cuando uno lo sacan de su zona de confort en materia de generación de ideas, porque en los ejercicios profesionales, los profesionales de las ciencias humanas, como los abogados, usualmente en este ejercicio no pasan de 3 o 4. Es muy difícil una persona que llegue a 5 usos en ese tiempo, en esos 45 segundos, a más de 5 usos
para ese objeto y para ese elemento, profesionales de ciencias creativas como marketing, los administradores de empresas o personas que trabajan en ciencias creativas pueden llegar a 6, 7 usos y usualmente sus usos son un poco más disruptivos que los que pensamos. Ahora, pónganse a pensar por un momento qué tienen en común todos esos usos que ustedes me acaban de poner por el chat. ¿Qué significa un tope de puerta? Para tener la puerta, el pisapapeles, el tema para una parrilla, una fogata, un horno. Si yo les puedo ayudar para entender más o menos qué tienen todos esos usos en común. Para mí son usos cotidianos que al menos yo he visto que se hace con un ladrillo. Y ese es el concepto en materia de innovación y de generación de ideas de la famosa caja. Pensar dentro de la caja. Estamos generando ideas dentro de lo que conocemos. Y es uno de los primeros pasos y recomendaciones para procesos de innovación y de transformación digital. Pensar por fuera de la caja, fuera de lo conocido. En alguno de mis ejercicios de innovación, en esta misma pregunta, cuando invité a la audiencia a darme los usos, habían personas de marketing que me decían cosas rarísimas. Me decían, yo utilizaría eso como la primera piedra en una inauguración inmobiliaria en la luna, lo utilizaría como un balón de fútbol, pero con zapatos especiales. Y digamos que empezaron a darme usos bien interesantes, innovadores. Una persona me dijo, yo lo vendería como un objeto de alto valor en Balenciaga, que es muy probable que pase, ¿no? Ya las personas que conocen esa marca saben que son bien polémicos y puede ser muy, muy posible. Pero para que más o menos se den una idea, las ideas disruptivas o por fuera de la caja no siempre son las ideas más lógicas, más coherentes con el uso para el cual estoy tratando de generar la idea. Y ese es uno de los primeros pasos que debemos romper para trabajar proyectos de transformación digital. Romper la caja. Dejemos de pensar ideas para generar mejoramiento continuo en nuestras organizaciones a partir de lo que conocemos en nuestra cotidianidad, porque son ideas que se siguen pensando en la caja. ¿Está mal hacerlo? No. Usualmente esos son los llamados procesos de mejoramiento continuo o innovaciones pequeñas, le llaman algunos, pero los grandes procesos de transformación son aquellos que parten de romper la caja para generar ideas. Ya les voy a dar algunos tips en las siguientes slides para empezar a pensar y romper la caja y cómo pueden seguir desarrollando su pensamiento divergente. Cuando nosotros rompemos la caja, empezamos a tratar de pensar en distintas herramientas tecnológicas que puedan resolver el problema que nosotros identificamos. Ahí es donde viene uno de los principales issues en procesos de transformación digital en servicios legales. Hay una autora muy chévere que yo les recomiendo que se llama Ellen Irazábal. Ella es una de las primeras, fue la primera abogada que escribió un libro de cómo utilizar inteligencia artificial para abogados en español. Es española y ella dice una frase muy interesante que es muy cierta, que los abogados tendemos a sobreestimar la capacidad de la tecnología. Entonces, de una empezamos a pensar en un sistema que lo haga todo, un súper flujo que responda las solicitudes y las consultas de los clientes y que pueda automatizar la generación de mis documentos y que me guarde la trazabilidad, que archive, que haga seguimiento, que mande correos, que mande recordatorios. Y si bien es posible, digamos que esa sobreestimación a veces no pasa por un análisis juicioso de cuáles son las herramientas tecnológicas que yo debería desarrollar. Ahí es donde yo empiezo a pensar distintas herramientas que son importantes para tratar de solucionar los problemas y que no todo es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si ustedes se dan cuenta, entró en boom cuando nació la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini, Copilot y todas las que ustedes ya seguramente han utilizado. La inteligencia artificial existe hace mucho tiempo, ¿sí? La automatización de decisiones judiciales, por ejemplo, fue un debate que empezó desde 1978 en Francia con algo que se llamaba la Ley de Libertad Informática, que si bien no permitió del todo automatizar decisiones judiciales con algoritmos que no son IA, son algoritmos que son un tipo de tecnología que se llaman RPA y es automatización de un flujo, de un proceso lógico. Si pasa A y pasa B, entonces pasa C. Esa ley lo que decía es que se deben
guardar y limitar digamos que las decisiones jurídicas basadas en automatizaciones de algoritmos que recaigan sobre bienes jurídicos individuales. Entonces, digamos que esa es una primera discusión que se da respecto a si se puede o no se puede automatizar, pero estamos hablando de 1978. Muchos de nosotros vinimos a conocer la inteligencia artificial mucho después, pero si se preguntan en Colombia, por ejemplo, tenemos una ley que es la 527 del 1999, donde se establece el principio de equivalencia funcional con el que se habilita funcionalmente a las firmas electrónicas con la misma validez que las firmas manuscritas. Y en ese orden de ideas ya empezamos a notar unas tendencias a aplicación de distintas tecnologías a servicios legales que se traducen en herramientas tecnológicas que no necesariamente son inteligencia artificial, pero que generan mucha eficiencia. El tema nosotros de DocuSign, las firmas electrónicas, nos generó mucho ahorro de tiempo en el va y viene de los contratos que tenían que viajar antes por correo y sobre para ser firmados físicamente por los representantes legales de nuestras empresas. De igual forma, la automatización del ciclo de vida de un contrato con los softwares como los CLMs, que son esos sistemas de gestión de contratos, también ha ayudado mucho a la gestión de la trazabilidad de nuestros documentos legales. Y son sistemas que en la gran mayoría de los casos no utilizan inteligencia artificial. Entonces, entender el tipo de necesidad y las capas de las distintas tecnologías que yo debo utilizar es un siguiente paso para saber cómo tomar decisiones en materia tecnológica en mi proyecto de transformación. Ya les cuento las diferencias entre una y otra con ejemplos para que sea más claro. Y el tercer paso, antes de elegir la tecnología, es definir muy bien su flujo de datos. Con Sebastián nosotros hicimos un webinar el año pasado donde les enseñábamos a extraer de manera automatizada de sus contratos en PDF todos los datos y la información para consolidarlos en una base de datos que sea digerible por cualquier tecnología o flujo que vayan a construir en el futuro. Vamos a estarles mandando el link por la comunidad de WhatsApp para que puedan tener acceso, pero eso es un primer paso, consolidar la información y estar preparados en materia de información para lo que yo quiero hacer. Si yo quiero generar informes sobre el estado de mis procesos, pues yo debo saber cuáles son las etapas que tienen mis procesos y en qué etapa está cada uno de mis procesos. Si yo quiero generar informes sobre mis contratos, pues debo saber de mis contratos cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de finalización, cuál es el monto de la cláusula penal, cuál es la póliza de seguros, cuándo se vence la póliza de seguros, si tiene o no tiene cesión de contrato. Imagínense ustedes que se enfrentan en una empresa con 3.000 contratos de clientes y tienen que hacer una fusión empresarial y se enfrentan, ya nos pasó, un cliente de nosotros tenía una necesidad muy puntual y era, ellos por regulación, cuando hacían una fusión empresarial, tenían que ceder formalmente a través de un otro sí el contrato a la nueva compañía. No se entendía cedido en bloque, porque era un servicio especial que requería una habilitación gubernamental. Y tenían más de 3.000 contratos y no sabían cuáles de sus contratos les permitían ceder el contrato y cuáles no. Y ustedes saben que a veces en la negociación hay clientes que no aceptan que uno les ceda el contrato de manera automática sin pedir autorización previa. O hay otros que, en los que está expresamente prohibido y a veces hay negociaciones que uno gana la sesión automática, hay veces que no. Y así sucesivamente tuvimos que correr un flujo para leer todos esos documentos y extraer la información para saber si se podía. En el pasado teníamos que repartirnos entre muchos abogados y construir estas bases de datos. Incluso cuando íbamos a implementar un software de gestión de contratos, nos pedían una base de datos con la cual alimentar el sistema y tocaba repartirse. Si habían 1.000 contratos y 10 abogados, vea 100 contratos por abogado y revise y vaya diligenciando el Excel con la base de datos para hacerlo. Ese era el camino del pasado. Hoy existen herramientas con las cuales usted puede hacer eso mismo en 10 minutos. Y 10 minutos porque, pues, como es mucha información, la herramienta tecnológica que construyamos va a tomar ese tiempo para tratar de procesar toda esa información y los datos, pero eso le ahorra muchos meses de trabajo en eficiencia. Cuando me refiero de las distintas tecnologías, para darles ejemplos, básicamente los RPAs, que es Robotic Process Automation, es tecnología que automatiza tareas repetitivas que siguen una secuencia lógica. Lo que les decía, pensemos por un momento en el ejercicio humano que nosotros hacemos cuando tenemos que hacer un análisis de admisión de una demanda. El artículo X del Código General del Proceso, si no estoy mal, el 82, se me corregirán por el chat, en Colombia dice cuáles son los requisitos que debe contener una demanda, es un listado
uno simplemente dice, si el documento que tengo al frente cumple ese listado, admitido, si no lo cumple, no admitido. Es un proceso lógico que no tiene reglas variables, como enfrentarnos, no sé, a un análisis de responsabilidad civil extracontractual en el que yo tengo que tasar el daño moral, el daño emergente, y tengo que entender distintas causales de quién era la persona, en qué momento de vida se encontraba, cuál es su expectativa de vida, para el cual tengo que tomar decisiones mucho más en un ejercicio de interpretación jurídica. El RPA no hace interpretación de información. Cuando nosotros a veces nos preguntamos entonces qué tecnología nos sirve para leer nuestros PDFs, que es a veces a lo que nos enfrentamos cuando queremos automatizar informes, por ejemplo, hay tecnología que se llaman los OCRs, que ya existían mucho antes que la inteligencia artificial, que se llama Optical Character Recognition, que básicamente identifican en un documento, PDF, escaneado incluso, palabras, convierten esa imagen en texto y le permiten a la tecnología hacer digerible la información que nosotros tenemos en nuestros PDFs y documentos. ¿Hay herramientas de OCR independientes? Sí, hay muy buenas. Todos las usan de manera a veces irresponsable. Por ahí está iLog PDF, que de estándares de seguridad no vamos a hablar acá porque yo sé que se caen las firmas de derecho de Colombia y los equipos jurídicos corporativos entregando la información, ¿no? Que en el debate este de usaría, es seguro o inseguro, pues ya hay muchas otras personas que han estado usando iLog PDF o de PDF a Word y han dejado los contratos y los datos expuestos en estos sistemas y no ha pasado nada. Entonces, ojo con eso, pero de todas formas, un ejemplo de tecnología que ya existe para utilizar ese tipo de herramientas en nuestros flujos y día a día. Por otro lado están los famosos workflows o el BPM, que es el Business Process Management, que son sistemas que manejan procesos que siguen una lógica también definida y un flujo. Ejemplos, SAP, Oracle o todos los ERPs o los CRMs de clientes como Dynamics, si usted está en Microsoft, eh, que siguen una lógica de procesos definidos en la cual se crea una oportunidad de cliente, después pasa una propuesta comercial, después pasa aceptación de la propuesta, después pasa generación del contrato y así sucesivamente se sigue una lógica y una secuencia. Esto orquesta pasos y aprobaciones, da control y trazabilidad, pero no automatiza ni tampoco analiza el contenido. Entonces, para todas esas necesidades que tiene cada una de las tecnologías existentes, viene la famosa inteligencia artificial que analiza lenguaje y variabilidad de información, que extrae información de manera, digamos que mucho más fácil y estratégica que lo hacían los distintos sistemas que tenemos acá. Los otros sistemas siempre necesitaban algo que se llama el input para poder generar un output. La IA también, pero digamos que uno no se da cuenta de eso porque uno tiene que crear un campo específico que diga nombre del cliente, nombre del representante legal para generar el informe. La inteligencia artificial puede valerse de todas estas otras herramientas para poderlo hacer. Entonces, esto asiste a decisiones muy interesantes. A nivel jurídico, vamos a tener un webinar bien bacano planeado por ahí con Sebas en el que vamos a ver cómo se pueden automatizar decisiones judiciales o incluso cómo pueden ustedes crear un juez coach que sea un duro en argumentación y que usted le pueda presentar sus escritos y que el juez le diga, vea, abogado, usted si va a presentar eso así, pierde por estas y estas razones. Mejore su texto con estas y estas recomendaciones. Como el ejercicio de interpretación judicial que haría un juez, obviamente para un ejercicio interno de ustedes, o sea, no les va a hacer la demanda ni nada por el estilo, pero para mejorar mucho su estilo, su redacción y su capacidad argumentativa, que ya es muy fácil de parametrizar y pues les vamos a mostrar cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo sé qué proyecto ejecutar? Acá súper importante, consulten a su equipo y consulten a sus clientes, ya lo hablábamos antes. Es básicamente hacer algo que se llama la creación de un mapa de empatía. Los mapas de empatía son una metodología que se utiliza en diseño de servicios y de productos tecnológicos que me permiten saber, cuando yo ya había identificado mi proceso de negocio, qué piensa, qué dice, qué siente y qué hace mi cliente frente a todas las fases o las etapas de mi servicio. ¿Qué piensa mi cliente cuando yo lo mando a recaudar la información y presentarla en PDF? ¿Se siente frustrado? ¿Siente que su servicio no es el que esperaba porque esperaba que lo haga usted? ¿Se siente confundido porque no sabe a dónde acudir? ¿Sí? Puede ser válido que usted le siga trasladando la carga a su cliente si usted es una firma de conseguirle la información,
Pero ponga usted a un ciudadano, si a veces hasta los abogados, que yo, por ejemplo, hace mucho tiempo no me dedico a eso, yo no sé cómo buscar un certificado de libertad y tradición, que para los que son de Colombia es como el certificado que avala como la propiedad sobre los bienes. Eh, y digamos que ponga usted a un ciudadano promedio a buscarlo, va a sentir frustración o va a sentir desconocimiento por el hecho de tratar de hacer ese trámite. Listo, usted se lo quiere dejar, pero no tiene la capacidad operativa para hacerlo. Dele un instructivo, dele una guía de dónde encontrarlo, cómo acceder a esa información. Eso es mejorar la experiencia del cliente y entender que ese tipo de iniciativas, como el instructivo, nacen de entender los sentimientos de mi cliente y sus percepciones frente a mi producto y mi servicio. ¿Sí? Usted ha de levantar las necesidades. Si se pone a entender lo que su cliente necesita, créame que va a dar en el blanco con la solución que vamos a plantear. Para eso, ya les hablé un poquito de pensar ideas fuera de la caja, les dije que les iba a contar de algunas estrategias para hacerlo. La forma más recomendable es utilizar una estrategia que se llama la estrategia de diseño a partir de experiencia de usuario. Ese famoso UX, UI que nosotros vemos por ahí, hay profesionales que se dedican específicamente a trabajar experiencia de usuario, en el que se hacen ejercicios con metodologías específicas, como hacer grupos focales, hacer entrevistas, en las que yo trato de recabar esa información de cómo mi usuario y mi cliente perciben mi servicio, y vamos a entender, digamos que conceptos muy importantes para entender hacia dónde direccionamos mi producto. Si usted es una firma de abogados, tiene que entender quién es su cliente y quién es su usuario. Les voy a poner un ejemplo muy general, cotidiano, para que entendamos por qué esto es importante. Pensemos por un momento en las empresas que venden pañales. Ellas tienen que pensar en dos actores principales. Uno es el cliente. ¿Quién es el que compra el pañal? ¿El bebé o es el papá? El papá es el cliente y el bebé es el usuario. El bebé es quien va a utilizar su producto, pero usted a quien se lo vende es una persona completamente diferente a la persona que va a utilizar su producto y que eventualmente puede dar la retroalimentación de cómo modificar el producto. Esa forma de modificar el producto, esa percepción que le da el usuario, es la que va a darle la información necesaria para acomodar su producto y poder vendérselo a su cliente. Y dependiendo del servicio en el que nosotros estemos trabajando, digamos que esa identificación es primordial para saber cómo ejecutamos nuestros procesos. Si usted está en un equipo de abogados corporativo, usted tiene un usuario que es el equipo comercial, pero puede ser que tenga un cliente que es la cabeza de ese equipo de comercial, o la junta directiva que es la que está esperando que ese contrato se firme para poder generar ingresos a la compañía y cumplir con las metas establecidas. En muchas ocasiones, a mí quien me da la retroalimentación de la operación es mi usuario, mi equipo comercial, pero a quien yo debo rendirle cuentas en términos de estándares de calidad, definiciones estratégicas, es a mi cliente, que es quien me va a dar la información más importante para poder modificar la estrategia de mi producto, ¿sí? Conocer a los usuarios es importante para que ustedes entiendan quiénes son y qué sienten. Después, simplificar la experiencia de esa persona es muy importante y es hacernos las preguntas correctas en torno a cómo mejoramos el servicio que hoy en día estamos ofreciendo, y a partir de ahí van a empezar a salir todas esas ideas. Acá empieza algo que también nos cuesta mucho usualmente a los abogados, y es un proceso de experimentación. En los procesos de transformación digital, lamentablemente, no hay una respuesta correcta ni una fórmula única, ¿sí? En estos procesos es súper importante que ustedes puedan mapear eh, que la experimentación es una variable constante y que, a diferencia de nuestros estándares de calidad que usualmente tenemos en servicios legales, donde todo tiene que ser perfecto porque pues obviamente hay consecuencias jurídicas y esa atención al detalle que tenemos, hay que tolerar el error, ¿sí? Porque cuando uno está tratando de probar hipótesis en materia de transformación digital, son eso, hipótesis que tengo que tratar de posicionar. Las que funcionan las escalo, las que no las desecho rápidamente. Acá, recomendaciones generales. Hay formas de trabajar esto en materia de experimentación. Hay un libro muy bueno eh, se llama La muerte de la planificación estratégica y el surgimiento de la estrategia emergente. Creo que se llama Alejandro Salazar el autor, si no estoy mal, Seba, ¿cierto? Por allá él se fue a traer el libro porque los dos nos estuvimos leyendo
eso es una teoría que nosotros hemos aplicado y es muy buena. Parte del hecho de no trabajar con grandes metas anuales estratégicas, sino que parte del hecho de saber que las empresas son dinámicas, sobre todo empresas medianas y pequeñas como lo tienen a ser los negocios que tenemos o los equipos en los que participamos. Y lo cambiante del negocio implica que tengamos no metas estratégicas como esos grandes OKRs o esos principios grandes anuales, sino que tengamos ejes estratégicos que por trimestre podamos ir modificando e hipótesis que podamos ir probando, iterando para experimentar. Si usted está teniendo relacionados con la experimentación de iniciativas al interior de su compañía, este puede ser un muy buen material para que ustedes se lleven, y es la estrategia emergente y la muerte del plan estratégico de Alejandro Salazar. Ahora, usted se va a llenar de muchas iniciativas, ¿sí? Porque en esa parte en la que uno se pregunta por el usuario y empieza a hacer un mapa de empatía, hay muchas cosas que empiezan a surgir y 30 iniciativas diferentes. Uno de los principales problemas que tienen las compañías es priorizar. Priorizar es una decisión estratégica, no tecnológica. ¿Sí? Si se han dado cuenta, yo hasta ahorita no les he hablado de nada de tecnología, a diferencia de explicarles qué es un RPA, qué es un workflow y demás. Eso se lo dejo a Sebastián ahorita, que ya va a pasar en su parte a explicarlo. Pero básicamente, yo debo priorizar a partir de 4 factores principales. El primero es el impacto en el negocio o en el usuario, y es qué valor tangible aporta al proyecto. Ya en la siguiente slide, específicamente este punto, les ayudo a entender cómo medir ese retorno de inversión de su proyecto. Lo segundo es la frecuencia del problema, es entender es un dolor de cabeza diario o una tarea esporádica. Eso también les va a dar información sobre qué hacer primero respecto a sus iniciativas. El tercero es el esfuerzo de implementación y el cuarto es el riesgo, si existen implicaciones o no. En ese proceso de priorización hay muchas metodologías. ¿Sí? Si ustedes utilizan sistemas de gestión de proyectos como Jira, como ClickUp, van a encontrar que ya automático ya tienen de por sí matrices que les ayudan a ustedes de todas esas ideas que tienen a priorizarlas por impacto y esfuerzo o por urgencia e importancia, que no sé si alguna vez ustedes se han topado con algo que se llama la matriz de Eisenhower, se llama, que es básicamente la división de tareas entre criterios urgentes e importantes. Hay tareas urgentes e importantes que se hacen ya, hay tareas urgentes pero no importantes que se pueden delegar, hay tareas que son importantes pero no son urgentes que se hacen después, y hay tareas que no son urgentes y tampoco son importantes que se tienen que desechar. Y digamos que de esa forma podemos tener un panorama mucho más claro junto con estos 4 factores de cuáles son esos requerimientos que tengo de cara a la necesidad de un usuario, al problema y la frecuencia y a la implementación y su esfuerzo para tratar de priorizar una iniciativa sobre otra, porque partimos de la base que todos tenemos recursos escasos. Esto pasa en todas las empresas. Microsoft tiene se llama roadmap, ¿no? Ese panorama de proyectos o de iniciativas a ejecutar. Uber lo tiene, Google lo tiene, OpenAI también, porque pues no somos capaces de ejecutar todas las iniciativas al tiempo, entonces de alguna manera debemos jerarquizarlas. En la siguiente diapositiva, por fase vas, les cuento también algo, y es que cómo saber si ese proceso es rentable. Y aquí hago un paréntesis y una invitación también. Esto básicamente es una charla muy genérica en la que simplemente yo les estoy contando por qué no tecnología antes de pensar en todo esto que les digo. Ahorita Sebas les va a contar por qué sí tecnología. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes se han dado cuenta, medición de procesos es un tema, experiencia de usuario es otro tema, diferenciación de tecnología y selección de proveedores tecnológicos es otro tema. Para cada uno de esos temas vamos a hacer unos webinars específicos en los que usted va a salir con herramientas puntuales. Ejemplo, para escoger proveedores de tecnología, con templates y formatos de selección de proveedores, formatos de calificación, en los cuales usted pueda hacer un ejercicio de, digamos que de entendimiento de las distintas necesidades que uno debe buscar en un proveedor tecnológico. Del lado de experiencia de usuario, nosotros le vamos a usted a ayudar con formatos de mapa de empatía, formatos de encuestas de usuario, de grupos focales para que usted levante esas necesidades, y así sucesivamente. Cada etapa de lo que yo le he venido explicando va a tener su webinar puntual en la que sí les vamos a dar, digamos que material de valor para que usted se lleve y pueda hacerlo. Esto es algo introductorio en el que básicamente queremos contextualizarlos de por qué tecnología sí, pero antes de eso un proyecto de transformación. ¿Listo?
Igual no es que no estamos dándoles valor, ¿no? Esto es bien importante porque de aquí va a salir cómo ustedes van a justificar implementar los proyectos y por qué lo escogieron. Estos criterios son los que aguantan la crítica y las preguntas que les vaya a hacer un gerente, un CFO, un CTO, por ejemplo, esos de tecnología que son insoportables. De acuerdo. Entonces, Bueno, entonces, siguiendo con la pregunta de cómo saber un proyecto es rentable, viene el famoso ROI. Creo que todos escuchamos por ahí el ROI, que es básicamente el retorno de inversión y cómo se mide. Si yo invierto X dinero en una herramienta, en un software, eso en cuánto se traduce en términos medibles, en beneficios económicos para mi negocio. Hay distintas formas de ver el ROI, pero yo les voy a contar acá, digamos que una fórmula muy general. Esto es clave para poder hacer proyectos de tecnología. De hecho, si ustedes están en grandes corporativos, los grandes corporativos, por política de calidad, o si tienen una política ISO 27001, o la de gestión de proyectos, que creo que es la 34000, si no estoy mal, alguien me corrige, exigen que la adquisición de un software pase por un ejercicio de retorno a inversión. Y de hecho ya los procesos de calidad tienen sus formatos en los cuales las personas, aparte del proceso de compras que uno tiene que buscar tres propuestas, tres proveedores, presentar precios diferentes, tiene que también hacer un análisis de retorno a inversión cuando se trata de software y tecnología. Entonces, el retorno a inversión nos permite medir si ese proyecto que yo voy a generar es rentable para mi organización. Para entender esto hay una fórmula muy básica. Usted tiene que medir el beneficio obtenido, a eso le resta el costo de la inversión y todo eso lo divide por el costo de la inversión. Si el resultado es positivo, significa que usted va a recuperar lo invertido y obtiene una ganancia. Un ROI de 1.5, por ejemplo, significa que por cada dólar invertido, usted recupera su dólar y gana 50 centavos adicionales. O sea, usted recupera 1.5 dólares adicionales por cada dólar que invirtió. En ese orden de ideas, es bien importante entender cómo medimos ese beneficio obtenido, ¿sí? El beneficio obtenido básicamente es todo lo que usted genera en ingresos, si su herramienta o su solución está pensada para generar ingresos en proyecciones. También medir el tiempo de trabajo que usted se ahorra. Ejemplo, si yo gestiono un software para gestionar contratos que me permite disminuir de 10 horas a 1 hora el tiempo de elaboración de un contrato por parte de un abogado, y la hora de cada abogado me cuesta $100, pues antes un contrato que me demoraba 10 horas me costaba $1000 en horas hombre de un abogado. Ahora con este software voy a simplemente tener un costo de $100 en lugar de $1000. Se está ahorrando $900 por cada abogado que usted tiene en el equipo y por ende puede medir el beneficio como $900 por digamos que son 10 abogados, son $9000 mensuales que usted se estaría ahorrando en gestión. Y a eso le resta, supongamos que su software cuesta $2000 mensuales la suscripción, entonces da 7000, creo que hemos dicho 9000 menos 7000, da 2000 sobre el costo de inversión, y eso le va a dar cuenta de si ese sistema es o no rentable para lo que usted está tratando de implementar. En muchos de los casos, los proyectos de transformación digital tienden a no ser rentables, ¿sí? Y muchas de las compañías a las que nosotros llegamos a asesorar ya tienen flujos implementados con N8N, o tienen software para gestionar compliance de clientes, o tienen otro software para gestionar contratos, tienen otro software para firma digital, y cuando nosotros hacemos la medición de todos esos costos versus los beneficios que representan para la organización, usualmente da negativo. ¿Es relativamente malo que dé negativo? No siempre, porque digamos que si el equipo legal es es el 1% del presupuesto total de la compañía y el ROI del equipo está dando negativo, pues usted no está aportando valor, pero seguramente sí le está aportando eficiencia y trazabilidad interna a su equipo. Entonces tiene que tratar de justificar el retorno de inversión de otra manera, no desde el beneficio económico generado, sino el ahorro en tiempo y en eficiencia. Y eso también se puede cuantificar, ¿sí? Entonces, acá la invitación es que también vamos a tener un espacio en el que puntualmente vamos a enseñarles distintas estratégicas y métricas para poder medir esos retornos de inversión. Pero quiero hablarles puntualmente de los beneficios de transformación digital más allá de solamente el dinero, y es el ahorro en tiempo y horas.
que nos permite liberarnos de tareas repetitivas y aportar valor en otros escenarios. Por ahí nosotros tuvimos una publicación que se nos volvió viral con Sebastián en la que hablábamos de esa narrativa que usualmente tenemos que sufrir los abogados que estábamos en equipos legales. Cuando yo estaba en equipos legales, a nosotros en legal nos decían, es que legal no es un área de core, es un equipo de apoyo. Existen equipos estratégicos de operación y los de apoyo administrativos. Y legal está ahí con financiera y con gestión humana. Y digamos que lo ven como un gasto y no como una estrategia, porque estamos abogados a veces en tareas repetitivas, que en la revisión del contrato, en el análisis regulatorio. La primera forma más usual de que las personas traten de desligarse de ese análisis de legal es un gasto, es decir, yo ahorro mucha plata en multas, pero usualmente eso es algo que no se ve porque pues no ha pasado, ¿sí? Sí, chévere tener un indicador y es muy importante tener su indicador de cuánto ustedes ahorran a las compañías en multas y sanciones, pero cuando hemos liberado el tiempo de equipos legales y llega la pregunta, ¿qué hago ahora? Créanme que hemos visto un potencial maravilloso porque yo estoy completamente convencido que todos los abogados que estamos acá, que hemos negociado contratos, somos mejores para vender el producto de las empresas que los mismos comerciales. En muchas de las ocasiones, porque nosotros conocemos los componentes regulatorios del servicio y sabemos cuándo sí, cuándo no y qué hacer. Y el discurso comercial, acá creo que fácil todos nos lo podemos aprender. Y en ese orden de ideas, hemos ayudado a equipos legales a implementar, por ejemplo, esquemas comerciales para que legal sea el que se encargue de las licitaciones públicas con el Estado, con entidades públicas, y que lleve a cabo los procesos de licitación, porque son procesos que tienen un componente regulatorio más difícil. En el caso colombiano, nosotros tenemos una ley bien particular que establece ciertas etapas contractuales, la presentación de un pliego de condiciones y la presentación de una propuesta debe cumplir unas condiciones previas que digamos que son complejas y un comercial normal en una empresa, un administrador de empresas difícilmente lo puede hacer. Y cuando hemos liberado ese tiempo de los equipos legales, jalarse ese proceso del equipo legal, ya de entrada quita esa narrativa de legal solamente un gasto y empieza a aportar valor. Hemos ayudado a equipos a que empiecen a pensar en la experiencia de usuario de todos los servicios y pensar la función legal mucho más allá de revisar contratos, revisar regulación, llevar litigios, llevar casos, a pensar cuáles son todas las operaciones legales. Si usted está en una plataforma tecnológica, el tema de pagar un servicio tiene un componente financiero, pero el problema derivado de eso, que es una indemnización o una reclamación, es una operación legal. Y por ende, ese tiempo liberado debería estar enfocado en cómo mejoramos la experiencia de usuario y cómo le generamos más valor e impacto a la compañía para que retenga usuarios, retenga clientes, el cliente no se vaya, desde la experiencia con los componentes legales. Esos son, entre muchos, algunos ejemplos de cómo los proyectos de transformación digital ayudan a las compañías a generar, perdón, a los equipos legales y a los abogados a generar más impacto al interior de sus organizaciones. Y Sebas me quitó la presentación y, y no sé qué pasó. Perdón, ya voy, perdón. No te preocupes. Pero digamos que para ir complementando, eh, el proyecto de transformación digital es un primer paso para cambiar la función legal de cómo entendemos el servicio legal en las empresas. ¿Sí? Esto es vital porque es el punto de partida para que nosotros hagamos adopción de inteligencia artificial responsable. Yo solamente puedo saber si la inteligencia artificial es segura hasta cuando hago el ejercicio de entender cómo funciona el flujo de mis datos, de dónde viaja la información, de qué sistema a qué sistema, para el cual he tenido que hacer un mapa de procesos y de flujo de datos y de información, ¿no? Entonces, esas capacidades que nosotros tendremos de trabajar en implementación de tecnología una vez estemos listos con la casa preparada para hacerlo, son mucho mayores si nosotros nos vamos de una a la herramienta, si nos vamos de una a la inteligencia artificial y no hemos hecho ese proceso juicioso de pensar cuáles son todos esos componentes a nivel organizacional que debo preparar para que esa adopción de tecnología sea inteligente y no termine siendo más cara de lo que pensaba en términos de eficiencia, de productividad, de riesgo y de todos los factores que hemos visto. Así que yo creo que con esto les he dado un contexto bien interesante de por qué tecnología sí, pero no así. Antes de tecnología siempre pensemos en todas las cosas que les hemos contado. Ahora sí le doy paso a Sebas, que ya es más tech, para que nos hable de todos los casos de uso y ejemplos de errores que hemos visto en la aplicación de distintas tecnologías y hablemos de tecnología y casos de uso. Bueno, pero antes que nada, ¿alguna pregunta para Iván? ¿No nada?
Listo, súper. Bueno, entonces, lo que yo voy a presentarles acá rápidamente son algunos de los casos de uso, qué se ha hecho bien y qué no se ha hecho bien en esos casos de uso puntuales. Van a empezar a notar que hay un patrón y el patrón se repite mucho. A ustedes mismos van a decir cuál es, qué pasó, se volvió. Listo. Entonces, primero, ¿cuáles son los criterios que se utilizan técnicos y estratégicos para decidir cuál es la herramienta que debemos utilizar? ¿Sí? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer siempre antes de escoger la herramienta, recordando que ya hemos hecho todo el paso y todo el barrido que nos estaba explicando anteriormente Iván. Es decir, no vamos a arrancar por aquí, este ya viene siendo de los últimos pasos. Lo primero es el lado técnico. Tenemos que validar que las herramientas que vamos a escoger, en lo posible, tengan integración con los sistemas existentes que ya tengamos. Es decir, no es una herramienta que va a funcionar aparte de todo lo demás. Aquí está todo el ecosistema de la organización y por acá va a estar la herramienta. Eso es algo que debemos evitar. ¿Por qué? Porque entonces al momento de hacer cualquier cosa con esa herramienta, pues la gente le va a dar pereza porque entonces va a tener que a registrarlo acá y luego registrarlo acá. Ese tipo de cosas frenan bastante el avance de las implementaciones de tecnología. El otro, que es súper importante, yo creo que para nosotros como abogados es el más importante, es la gobernanza de datos y la calidad de la información que tenemos. Ahorita, anteriormente estaba Iván hablando de la única fuente de la verdad. Eso es algo que realmente es bastante raro encontrar en empresas que no sean puntualmente de tecnología e incluso allá también es casa de herrero, cuchara de palo. Y, y entonces al nosotros no poder garantizar que la información que yo le estoy entregando, les pongo un ejemplo, vamos a hacer un chatbot para que yo pueda preguntarle al chat información sobre la base de datos de los empleados. ¿Qué pasa si la base de datos de los empleados que yo estoy utilizando no tiene la información actualizada? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando contrataron al señor Sebastián, él vivía en Cali y vive al norte de la ciudad y cuando pasó el tiempo, el hombre se fue a vivir al sur. Y yo en la base de datos ya no tengo la dirección de la persona y voy a enviarle el regalo de Navidad, por ejemplo. Diciendo cosas, locuras aquí como para que me entiendan, ejemplos sencillos. No va a funcionar. Entonces tengo un chatbot que está consultando información que no nos sirve. No tengo gobernanza de los datos. Si yo estoy utilizando la misma base de datos que tiene Destino Humana, que tienen todos, una única fuente de información, pues voy a tener actualizada la dirección y voy a poder utilizarla. El otro punto dentro de la gobernanza de datos es que los datos sean suyos, que ustedes no estén entregándoselos al dueño o a la aplicación, la sociedad dueña de la aplicación, sino que siga siendo de ustedes y ustedes puedan borrarlos, manejarlos y cumplir con todas las obligaciones que tenemos frente a datos, privacidad, NDAs. Otro punto importante es el tema de la observabilidad y trazabilidad de las operaciones. Es que no sea una caja negra en la que entra algo y sale y yo no sé qué pasó de por medio, no puedo manipularlo, no puedo moverlo, no puedo cambiarle los parámetros, o que la parametrización de la herramienta sea algo que yo solamente puedo hacer una vez y ya y me cobren por volverlo a hacer. Ese tipo de cosas son prácticas que si bien ya no son muy comunes hoy en día, sí hacen que uno prefiera otras herramientas diferentes que tal vez no sean las mejores desde el principio. Sí, yo quería aportar un ejemplo que nosotros hemos visto, un problema muy grande con la observabilidad de la operación es cuando las empresas empiezan a buscar softwares para gestionar contratos o documentos legales. Y estos softwares, pues para que funcionen y no generen una carga de digitalización de que usted tenga que gestionar el contrato por correo y después irlo a subir a la plataforma, se integran con sus sistemas de tecnología. En muchas ocasiones el primer error es no tener en cuenta cuáles son esas integraciones y esas conexiones que tiene el software o el sistema. Ejemplo, usted es un abogado que trabaja con la suite de Google y utiliza Gmail, utiliza Google Drive y usted está buscando, encontró el CRM que supuestamente es el software, el mejor software del mercado, pero cuando ya lo compra y empiezan a hacer el proceso de parametrización,
se da cuenta que ese software solo se integra a Microsoft y a OneDrive y no se integra a Google Drive. Y en ese orden de ideas, usted no va a tener un software muy caro que compró, pero que no se va a poder comunicar y va a aumentar la carga de digitalización. Y muchas veces pasa que, listo, usted dice, ya hice mi check juicioso, sí se integra con mis herramientas de Google y con Google Drive y con mi CRM, que por ejemplo, supongamos que usted tenga HubSpot, se integra con HubSpot o se integra con Dynamics, el CRM de Microsoft. Hay muchos de estos softwares que, como están tratando de surgir apenas, tienen conexión unidireccional, o sea, se conectan para que usted pueda crear el contrato desde ahí y que pueda tener la información en su software, pero no devuelven el dato a sus sistemas empresariales. O sea, no le devuelven la información a su CRM donde está la información del cliente, no le devuelven la información al software de facturación y de contabilidad, y la información se queda almacenada en el software que usted tiene porque no hay capacidad bidireccional de comunicación. Cosas como esa, que yo sé que esto puede sonar muy técnico, pero son cosas importantes a tener en cuenta al momento de escoger esa tecnología que, como Sebas les cuenta, pues tengo que observar que la operación de ese sistema que voy a tener sea congruente con mi operación y con la necesidad que tengo a nivel tecnológico. Bueno, continuamos entonces ahora con el tema de la seguridad y cumplimiento normativo. Pues yo creo que se explica él solito, pero para que nos llevemos, por ejemplo, una idea, y es, eso necesariamente no va a implicar que utilicemos o no una herramienta como tal, puede ser incluso que se defina cuál es el manejo que le vamos a dar a la herramienta. ¿Ustedes usan ChatGPT, todos? ¿O Claude o Grok o alguna de esas herramientas? Respondan, por favor. Sí, sí, manden un muñequito, una manito o algo. Ok, ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes ya dentro de la configuración le picaron para que su información no sea utilizada para alimentar el sistema? Mándenme una manito arriba a los que sí. Y los que no, manden un corazón, por ejemplo. Ah, bueno, sí, una manito abajo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que debemos tener en cuenta al momento de escoger la herramienta. Y por eso es tan importante, como decía Iván ahora, no es tecnología por tecnología, es cómo sí usarla. Y finalmente, la dependencia del proveedor. El riesgo del vendor locking, ¿qué significa? Y es, ¿algunos de ustedes tiene Apple, por ejemplo? Si ustedes compran el iPhone, entonces ya se compran los audífonos del iPhone y entonces pues tienen que comprarse el Mac y después se compran el reloj y después vaya y salga ese ecosistema. Ese tipo de cosas que lo obligan a uno a quedarse dentro de ese proveedor te va a limitar de tomar decisiones, de cambiarte de herramientas, que digamos que con el celular pues eso no pasa mucho, pero hoy en día con todo el avance que estamos teniendo de inteligencia artificial, las herramientas que eran buenas antes de ayer y eran el líder indiscutido del mercado, hoy ya pueden no serlo, como le pasó a ChatGPT cuando Google sacó Gemini 3. Gemini 3 le pegó una revolcada al panorama de inteligencia artificial absurda. Y sacaron herramientas y todas esas herramientas entraron a ser líderes en donde competían. Entonces, imagínese uno encontrarse una herramienta que es mucho más barata de usar, como lo es Gemini, como lo son las herramientas de Gemini, y estar atrapado en un contrato o en un vendor locking en otro que es más caro, que no tiene la misma calidad, que no me da lo que necesito. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta al momento de uno proponer o cómo utilizar una herramienta. Ahora, estratégicamente hablando, eh, tiende uno muchas veces a pensar en, venga, ¿dónde puedo aplicar esto por aplicarlo? Y no estoy pensando en cómo le voy a pegar directamente a los KPIs del negocio o cómo una herramienta de estas me puede ayudar a llegar a un OKR que tiene mi negocio, que son cosas que realmente le van a dar valor directo a la organización y que son de los mejores argumentos que uno puede presentarle a un CFO, a un gerente general, a un CEO, una junta directiva, al que le tenga que justificar uno de eso, si la propuesta que yo le llevo va amarrada a mejorar un KPI o alcanzar un OKR con un impacto directo, ya ahí por ahí voy muy bien. Ya es una propuesta
que va de una vez a aprender la curiosidad de la persona que la está escuchando. Que sea escalable y que sea flexible. ¿Qué quiere decir esto? Escalable es, yo puedo hacer un flujo y el flujo lo tengo que personalizar para cada persona que lo voy a implementar y son 1.500 empleados. La escalabilidad que tengo para eso es cero. En cambio, si yo tengo un flujo que va a ser el mismo para los 1.500 empleados de la organización, es escalable porque yo no voy a tener problemas al producirlo en masa. Y la flexibilidad se refiere a que yo pueda también cambiar mi proceso y que cuando llegue cualquier tipo de cambio de proceso, alguna regulación, algún documento adicional que tengo que generar, que pueda hacerlo sin problema, esa es la flexibilidad, que yo pueda hacerlo y que no me digan, no, pues eso ya no existía cuando usted contrató y ya se quedó así. Frente al tema de adaptabilidad y usabilidad, es básicamente todo lo que venía hablándoles ahorita, Iván, de la interfaz del usuario y de construir pensando en el usuario. Básicamente es que lo podamos utilizar, que realmente tenga uso. El costo total de la propiedad, muchas veces con tecnología uno tiene, bueno, con tecnología no, con todo, hay costos que son costos ocultos y que uno no tiene en presente. Ahí es donde el CFO le da golpe a uno, le da palo a todas las propuestas que se llevan si uno no tiene claro cuál es el verdadero costo de ser dueño de algo. Ahora, vamos entonces a pasar a algunos casos puntuales a los use cases de abogados que tenemos, qué se hace bien, qué se hace mal. Para la integración de herramientas, como les comentaba ahorita, no me va a demorar mucho, es busquen herramientas que se puedan implementar y que se lleven y funcionen con las herramientas y el ecosistema tecnológico que ya tiene la organización. Si toda la organización funciona con Microsoft y yo me meto con una herramienta que solo funciona con Google, pues no me va a funcionar, no voy a tener la compatibilidad que necesito. Eso es lo que necesita uno confirmar antes de empezar. ¿Listo? Pues pasamos a la siguiente y es un use case bien interesante que hay es el de un chatbot o una herramienta a la que le pueden ver un correo para hacerle consultas de un marco regulatorio, de lo que sea. ¿Qué se hace mal cuando se hace este tipo de cosas? Y es, venga, yo lo dejo una conexión directa a ChatGPT, tal cual, y lo que le dejo es un prompt. Actúa como abogado experto en derecho tributario y analiza 2 puntos. Y la pregunta que envía el usuario es, analiza cómo afecta la reforma tributaria al 2026 colombiana a la empresa. La respuesta que va a recibir no va a ser para nada buena. Esos datos que va a buscar puede que sean desactualizados. El lenguaje está entrenado hasta X fecha y muchas veces no tiene acceso a Internet para consultar. Luego, si la última vez que se actualizó fue en 2022, 23 y estoy preguntándole por una norma 2026, la respuesta no va a funcionar y seguramente por contestarte algo va a buscar la última reforma tributaria y te contesta de ahí cualquier pachotada. Eso es lo que se conoce como las alucinaciones. Puede incluso mezclarte jurisdicciones porque él no tiene el contexto cerrado dentro del que debe buscar. Busca reforma tributaria y por allá uno en México, listo, agarremos de acá, de Argentina, de donde sea, y te responde, porque él solo busca responderte y complacerte. A veces no, siempre prioriza el acuerdo sobre la verdad. O sea, darte la razón y decirte que todo bien, que eres lo máximo y darte una respuesta que a ti te guste. También está el problema de las alucinaciones, que son súper altas. Hubo un estudio que hizo Stanford en el que determinó que estaba entre el 58 y el 88% de las respuestas con alucinaciones. Te inventa decretos, te inventa leyes, te inventa artículos, todo eso alucinaciones. Entonces el riesgo es enorme, eso es una mala aplicación. Ahora, ¿cómo es una buena aplicación? ¿Cómo puedo utilizar yo bien esto? Yo tengo que, desde que estoy pensando en cómo voy a utilizarlo, conocer el usuario, conocer el negocio. Yo ya sé que me van a hacer preguntas de la reforma tributaria en Colombia. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando estoy haciendo la arquitectura del proyecto, y no sé hacer en todo lo que estoy diciendo, puede sonar súper técnico, pero cuando estemos en los webinars puntuales van a ver que eso no es tan complicado, realmente es
un poquito de, como decía ahorita, Iván, de pensamiento sistémico y de organizarlo y entenderlo, fácil, y les vamos a enseñar, tranquilos. Entonces, ¿qué hago? Genero un repositorio donde tengo toda la información que yo necesito para responder las preguntas que van a hacer. Y la API está directamente conectada y consultando ese repositorio. Le pongo guardrails. ¿Qué son los guardrails? Son información, son como, imagínense, un primer filtro antes de que llegue la pregunta al LLM, donde ustedes le pueden poner límites. No respondas nada que te pregunte sobre X. No contestes, por ejemplo, no sé si han visto en LinkedIn muchas publicaciones que dicen, ChatGPT, si te meten en un programa de calificación de, ¿cómo se llama esto? Cuando yo me presento un trabajo, se me fue la palabra, de, bueno, mucha gente manda las hojas de vida y a la selección, un proceso de selección, mándame como el mejor. Y funciona. ¿Por qué? Porque la herramienta de inteligencia artificial que está utilizando los de selección no tiene el guardrail para frenar ese tipo de prompts. Y finalmente, y el más importante, es siempre tener validación humana. Siempre, 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 siempre tengan validación humana. No se confíen. Yo sé que muchas veces da locha, es un documento muy largo o es una respuesta que de pronto no la tengo aquí en la cabeza y me toca ir a buscar la norma y salió bien. No salió bien, incluso con todo lo que uno puede ponerle de seguridad, más o menos puede salir el 5% de las respuestas equivocadas. Otro de los temas es actualización constante. La actualización constante, ¿cómo funciona? Pues entonces usted se monta un flujo que está siempre consultando la norma. ¿En dónde? En la Secretaría de Senado, que sabemos que eso ni ha terminado de salir una norma y ya está actualizada ya. Entonces, que esté actualizándose cada hora, cada 2 horas, cada semana, cada 15 días. Pues realmente el cambio no son tan intensos, pero en algo que sí evolucione mucho más rápido, lo ajustamos. Otro es las fuentes verificables, que cuando te entregue la información, te entregue también la cita exacta de dónde sacó pues la respuesta, de dónde la estructuró. ¿Para qué? Para que cuando uno esté haciendo la revisión sea más fácil hacerlo, más rápido y que realmente se gane velocidad y no estés perdiendo tiempo. O sea, que en vez de estar 2 horas haciéndolo, vas a estar 2 horas revisándolo. No, la idea es que si se demoraba 2 horas haciéndolo antes, ahora yo me demoro 10, 15 minutos revisándolo y sale. El otro es el tema de la validación humana, que ya se lo dije, siempre hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque hay que revisarlo porque igual siempre puede dar más o menos un 5% de posibilidades de que haya un error. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y otro? Es que tengo una estructura muy fuerte para yo garantizar que la herramienta me va a funcionar. Entonces, ustedes pueden escuchar dos historias completamente diferentes del mismo concepto, con su marco regulatorio. Señor. Ahí yo también le sumaría para que lo tengan en cuenta y es que, ejemplo, si ustedes en sus organizaciones tienen datos personales que sean de titulares de la Unión Europea, allá ya existe el Acto de Inteligencia Artificial, el AI Act, que establece el principio de Human in the Loop, que básicamente, o principio de humanización, como lo quieran llamar, que obliga a las empresas a que informen a los titulares sobre si sus datos personales son objetos de toma de decisiones automatizadas con inteligencia artificial. En muchas capas y dependiendo del tipo de derecho del titular que se vea vulnerado o impactado más bien, que no siempre se vulnera, por una decisión automatizada con inteligencia artificial, el uso de ese dato puede estar prohibido por la ley. En ese orden de ideas, también, digamos que sumándole al componente técnico que les decía Sebas que puede fallar, tengan en cuenta también que el flujo de la información personal y de los datos por regulación actual también tiene limitaciones en torno a la automatización completa. Yo personalmente soy súper amigo de que eventualmente quitemos eso y generemos entornos regulatorios mucho más abiertos que permitan decisiones judiciales, incluso sin la participación humana en ciertos casos. Esa discusión jurídica ya se tuvo hace mucho tiempo, ¿no? Que es la de los filósofos de los casos fáciles y los casos difíciles y de la teoría de la interpretación judicial, que en los casos fáciles solamente se hacía extensión de la regla, ¿no? Que si era fácil de ejemplo, un proceso ejecutivo de ejecutar una letra, un título de honor,
Deuda, título de valor, extienda, embargue, pague. ¿Sí? Ahí como que difícilmente se vulnera el derecho o cosas por el estilo, versus un caso en el que sí necesitemos hacer un proceso de interpretación extensa o compleja, que es el famoso caso difícil, para el cual se puede automatizar por completo el flujo. Siempre existiendo, obviamente, unas instancias de validación y de apelación que todas las personas tienen derecho, no se va a acabar el derecho porque eso pase, pero hay que jugar con las reglas existentes. La regla existente dice que usted tiene que todos sus flujos pasarlos por validación humana porque usted no puede tomar decisiones finales sobre derechos de personas con datos de titulares si son decisiones 100% automatizadas, ¿no? O si lo hacen, ver las capas de la regulación y de informar previamente al titular de el proceso que usted está llevando a cabo al interior de su organización. Por eso pónganle foco de si sus organizaciones ya están haciendo esto, que cumplan con las capas de regulación que se establecen para la validación humana en los flujos y automatizaciones. Bueno, otro de los ejemplos es la revisión de contratos. De hecho, existen ya muchas startups que se dedican a hacer esto. Entonces, ¿cuál es un mal ejemplo? Siempre empecemos por el malo y es ChatGPT, revisa este contrato, eres un experto en contratación. Hágale ver. No le está dando cuál es el contexto de la organización, el playbook corporativo, cuáles cláusulas son unas no negociables que deben ir dentro del contrato y cuál es no negociable que sí esté dentro del contrato. No tiene el contexto del negocio, es decir, dentro de mi organización, mi empresa, estamos hablando de que yo soy un Microsoft, que para mí es normal tener una cláusula penal de 2, 3 millones de dólares. Soy una compañía de Fortune 500, soy Ecopetrol, o soy la empresa de seguridad con 50 empleados que apenas está empezando y me ponen una cláusula penal de 2 millones de dólares, pues eso es algo que no voy a aceptar y ya. Eh, por ejemplo, otra cosa que no va a tener muy en cuenta son las interacciones entre las cláusulas. Qué pena ahí se me quedó montada la presentación. No son muy fuertes. Entonces me excusan alucinaciones sobre los términos. Por ejemplo, digamos que el ejemplo que tienen allí es un SaaS, una página web, por ejemplo, que tiene que estar funcionando el 99% del tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa si mi empresa está sacando un software nuevo? El software nuevo todavía no está listo para estar 99% del tiempo. Es uno de mis primeros clientes y yo ya hablé con ellos y dijimos, venga, con que funcione el 80-90% del tiempo está bien, pero el contrato me lo pasan mal porque es un modelo y se quedó el 99%, eso trae una multa, hasta ahí llegó la organización, ¿cierto? Ese tipo de contextos son muy importantes o que te pongan cláusulas ilegales y que las ignoren. ¿Por qué? Porque no tienen dentro de sí la estructura y el conocimiento que debe tener para que eso pueda funcionar. Riesgos son enormes, toda clase de demandas, pues aquí somos la mayoría abogados, entonces nos podemos imaginar miles de cosas que pueden salir mal con eso. Ahora, eso no quiere decir que no debamos utilizarlo, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se ve una herramienta de revisión de contratos que sí vaya a generarle valor a mi organización? Yo defino cuál es el playbook de la organización, que sí, que no. El ejemplo que les pongo ahí es el límite de responsabilidad que puedo tener, máximo $1 millón, pues por decir algo, ¿no? Que no, indemnizaciones ilimitadas, que yo pueda estar pagando más de lo que tiene la organización y la quiebre un solo. Dime, María Camila. Pregunta, cuando hablas como del playbook, estás hablando, es lo que conocemos como el apetito de riesgo de cada empresa, ¿no? Como que está permitido y que no está permitido. Exactamente, así es. Tú le das los criterios de lo que sí va, sí o sí, y cuáles son los topes, y lo de que definitivamente no va, y desde qué punto ya es un no va definitivo. Entonces, por ejemplo, el tema de la limitación de la responsabilidad dentro de la organización, pues muchas veces esa cláusula ni siquiera se tiene en cuenta, pero hay algunas actividades que son tan riesgosas que yo sí o sí tengo que ponerlo, sí o sí. Yo digo, mire, no importa cuánto le cueste a usted, yo le respondo hasta aquí, no más. Y bueno, nuevamente,
nos podemos inventar miles de ejemplos, pero creo que ya queda ilustrado un poco. El otro tema importante es cuál es el contexto que yo le estoy dando para que haga la revisión, qué tipo de contrato tengo, quién es mi contraparte, cuál es el valor del contrato, cuál es la criticidad del contrato para la organización. Entonces, imagínense, pues, un arriendo de una oficina, ¿cierto? Pues no es un contrato que yo vaya a meterme, que yo le voy a aceptar un contrato de 50 páginas para una vaina que cuesta $1.000.000 al mes, versus, por ejemplo, el contrato más grande que va a tener con un cliente que representa el 30-40% del valor de los ingresos al mes. Pues es un contrato que tengo que tener muy bien regulado. Otra cosa, entonces, no es que el revisor, la revisión del contrato sale y listo, lo devuelvo y mándelo. No, él lo único que hace es mandarme cuáles son las alertas de dónde debo dirigir mi atención inmediatamente. ¿Por qué? Porque va en contra del playbook. Se desvía de lo que yo le estoy diciendo que tiene que pasar. Este ejemplo que yo estoy dando aquí lo va a revisar 3 personas, pero digamos que somos una sola persona y ya. Pues entonces nuestro junior es la IA y luego estamos nosotros revisando lo que hizo. Veo si lo reviso bien, cuál es el impacto que va a tener, comercial, regulatorio, para el flujo de cada organización, por ejemplo, y decidir que sí, que no, y ya uno devolver los comentarios y las propuestas de los ajustes que se deben hacer. Entonces, allí, por ejemplo, uno debe dejar claro es que no te toque el documento, sino que te diga qué es lo que propone como cambio. ¿Por qué? Y con ese insumo ya llegas a revisar un contrato que tiene, no sé, 60 páginas, pero ya sabes dónde están los puntos de calor a revisar. Entonces, eso es algo que tú puedes defender frente a cualquier persona. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Sí, sí es claro porque es tan importante que cuando hagamos la aplicación de la tecnología tengamos siempre presente cuáles son sus capacidades, cuáles no son parte de las capacidades de la herramienta y cómo realmente podemos sacarle el valor. Entonces, esos son los puntos que traía para el día de hoy. Esos son los ejemplos que quería mostrarles. Nuevamente nos pasamos del tiempo que habíamos puesto. Este año nos pusimos como meta lograr hacerlo dentro del tiempo que les propusimos y les prometo que vamos a mejorarlo. Cada No vez sé si vamos tienen alguna